El equilibrio de los cuerpos. Al mirar los cuerpos nos damos cuenta de que mantienen una posición en el espacio, un equilibrio, ya sea que estén apoyados o suspendidos. Ese equilibrio unas veces se puede modificar y otras no. Veamos qué ocurre si le aplicamos distintas fuerzas. Cuerpos en equilibrio. El equilibrio de los cuerpos suspendidos puede ser estable. El punto de suspensión encima del centro de gravedad. Inestable. El punto de suspensión debajo del centro de gravedad. Indiferente. El punto de suspensión coincide con el centro de gravedad. En los cuerpos apoyados, el equilibrio se determina cuando la vertical que pasa por el centro de gravedad cae dentro de la base de sustentación. El equilibrio en un cuerpo suspendido o apoyado en una superficie puede ser estable cuando lo sacamos de la posición del equilibrio y vuelve a ella, inestable cuando se aleja de la posición de equilibrio luego de ser desviado de ella, indiferente o metaestable cuando está en equilibrio siempre sin importar la posición. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde está aplicado el peso de su cuerpo. Buscando el centro de gravedad. Para determinar el centro de gravedad de un cuerpo, vamos a convertirnos por un momento en físicos y utilicemos el método experimental. Para ello debemos hacer lo siguiente. Uno, supongamos que el cuerpo es como el de la figura A, una plancha de telgopor de forma irregular. 2. Tomamos el cuerpo y en él marcamos un punto C, lo colgamos en ese punto y una vez el reposo trazamos la vertical. 3. Marcamos el punto L y repetimos la operación. 4. Observamos que las rectas marcadas se cruzan en el punto O. Este punto indica dónde sea ya el centro de gravedad. La plomada. Para marcar las rectas con exactitud usamos una plomada. La plomada consiste en un hilo, una pesa atada en el extremo del hilo que puede estar representada por una tuerca grande y un clavo en el otro extremo. En algunos oficios como el de los albañiles se necesitan saber si están levantando una pared sin inclinación. Para ello usan la plomada. ¿Cómo utilizamos la plomada? Trabajamos con la misma plancha del telgopor de forma irregular, hundir el clavo en el punto C y dejar que el hilo con la tuerca, cuando la plomada esté en reposo, hacer una marca que unirá el punto C quedando la línea trazada. Las máquinas simples. Desde tiempos remotos, el hombre intentó superar sus limitaciones. Para ello, inventó máquinas muy simples como las palancas que le permitieron levantar y transportar objetos pesados haciendo un mínimo esfuerzo. Veamos. 3 puntos. Si tenemos una barra rígida con un punto de apoyo, un objeto que ofrece resistencia y un elemento que ejerce fuerza o potencia para vencer esa resistencia, tenemos una palanca. Con una palanca podemos levantar cuerpos muy pesados. La palanca es toda barra rígida afirmada en un punto de apoyo A permite vencer una resistencia R a través de una potencia P. A es el punto de apoyo donde se fija o apoya la barra para poder moverse. R es la fuerza o resistencia que ofrece un cuerpo. P es la fuerza o potencia que ejerce un cuerpo para vencer la resistencia. La polea. La polea consiste en una rueda que gira alrededor de un eje y que tiene una ranura por la cual se desliza una cuerda. La polea móvil La polea móvil disminuye la mitad del peso que levantamos. Constituye una palanca de 2 grados. Generó la polea fija no disminuye el peso, pero ofrece más comodidad. Constituye una palanca de 1 grado. Un grado un grado género. Plano inclinado. El plano inclinado es considerado también como una máquina simple que se forma con una tabla rígida lo- la- o plataforma, uno de cuyos extremos se encuentra apoyado a una altura mayor que el otro.
y sobre la cual se desplaza el objeto que se desea levantar o trasladar. Esta máquina logra disminuir la fuerza de gravedad. Existen diferentes diferencias de acuerdo a la inclinación que le demos a la tabla o plataforma. El torno es otra máquina simple que se compone de un eje en movimiento para una manivela. Alrededor del eje se enrolla una cuerda y hasta se engancha el doble. El, Se engancha el objeto al elevar. La balanza. La balanza también es una palanca del primer género y por lo tanto una máquina simple se utiliza para medir el peso de los cuerpos comparándolos con el peso de las pesas. Las balanzas las utilizamos en la vida diaria y pueden vernos en los comentarios. La balanza también es una palanca de primer género y por lo tanto una máquina simple. Se utiliza para medir el peso de dos cuerpos comparándolos con el peso de las pesas. Las balanzas las utilizamos en la vida diaria y pueden verlas en los comercios, en el laboratorio y en tu casa. La balanza de dos platillos consiste. Consiste en dos brazos iguales. En cada extremo de los brazos tiene un platillo suspendido. En su punto de apoyo hay una aguja fijada fiel que señala en una plancha graduada el equilibrio o la desviación de los brazos. Veamos la ilustración. El equilibrio de los líquidos. La hidrostática es la rama de la física que estudia los líquidos en equilibrio. Gracias a la experiencia de Arquímedes, hoy sabemos que la pérdida de peso aparente del objeto sumergido igual- es igual al peso del líquido desalojado. Vamos a enterarnos por qué. Los líquidos son fluidos. Los fluidos y los gases son fluidos porque toman la forma del recipiente que los contiene. Esto se debe a que sus moléculas están distribuidas en forma desordenada y muy separadas. Se mueven en forma constante, resbalando unas sobre otras. Flotación, peso y empuje. Es común ver la capacidad que tienen ciertos cuerpos para flotar. Veamos en el gráfico de la derecha por qué ocurre este fenómeno. Fenómeno sobre un cuerpo que flota actuando dos fuerzas. Ellas son peso y empuje. En la flotación de un cuerpo sumergido en un líquido actúan dos fuerzas, la del peso del cuerpo que ejerce, que ejerce presión hacia abajo y la fuerza de empuje que ejerce presión hacia arriba. El empuje es una fuerza contraria al peso cuyo valor es igual al peso del líquido desalojado. El principio de Arquímedes. Este principio dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Arquímedes, físico y matemático griego, descubrió es Descubrió esto un día que estábamos en los baños públicos de Siracusa. Se metió en una bañera llena de agua, la cual se desbordó. Lo que seguramente se le ocurrió en ese momento fue que sus piernas habían desalojado su volumen de agua. Dicen que estaba tan entusiasmado que salió corriendo por las calles sin ropa y gritando Eureka, que significa lo encontré. Presión es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie de otro. Presión hidrostática es el equilibrio de fuerzas que existen
¿Por qué flota un objeto pesado? Existen objetos muy pesados que flotan con facilidad. Como vemos, flotar es un equilibrio entre dos fuerzas, el peso y el empuje. Si tenemos un gran peso, debemos tratar que el objetivo desplace mu- mucha agua para que su empuje sea mucho mayor. En el caso de de los barcos, a pesar de que son muy pesados, flotan. Si tenemos un gran peso, debemos tratar que el objeto desplace mucha agua para que su empuje sea mucho mayor. En el caso de los barcos, a pesar de que son muy pesados, flotan porque tienen aire en los en los comportamientos del fondo. Los submarinos también tienen tanques en su interior que se permanecen vacíos mientras están en la superficie. Cuando se sumergen, llevan tongues con agua. La presión y los líquidos. Todos podemos ejercer fácilmente fuerza sobre cualquier punto de un sólido, pero en los líquidos es diferente. También deben estar encerrados en un recipiente. Pero en los líquidos es diferente, deben estar encerrados en un recipiente y para ejercer una fuerza tienen que ser mediante una superficie. Blaise Pascal, matemático y físico francés, realizó una experiencia por la cual conocemos el principio que lleva su nombre, el principio de Pascal. La presión ejercida sobre la superficie de un líquido se transforma por igual en La presión ejercida sobre la superficie de un líquido se transforma por igual a todos los puntos del licuado y a las paredes del recipiente de lo corriente. Aplicando el principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica en la prensa hidráulica. Esta es una máquina que contesta dos embolsos o pistones que pequeños. La fuerza y otro más grande en donde se colocan el objeto que se prensara al aplicar la fuerza en el embolo pequeño. Este se corre y produce un desplazamiento del embolo mayor a través del líquido. Aplicaciones prácticas del principio de Pascal. Existen innumerables máquinas hidráulicas que basan su funcionamiento en el notable principio de Pascal. Entre ellas han prescrito en lo principio, entre ellas la prensa hidráulica, los frenos hidráulicos y los montacargas hidráulicos. Comprobemos el principio de Pascal en nuestro hogar. Toma una jeringa plástica, perfórala con alfiler caliente, atravesándola. Luego llénala de agua y presiona con el embolo. Verás que se Toma una jeringa de plástico, perfórala con alfiler caliente, atravesándola. Luego llénala de agua y presiona con fuerza el émbolo. Verás que el agua sale con la misma presión por todos los orificios. Los gases. Uno de los estados en que se presenta la materia es el gaseoso, el aire que respiramos, la atmósfera, el combustible que sale de los hornallas de la cocina, etcétera. Son todos ejemplos de los gases que nos rodean. Los gases son fluidos que tienen cierta característica propia.
Propiedades de los gases. Los gases, al igual que los líquidos, son fluidos porque sus moléculas se desplazan fácilmente al estar muy separados entre sí. Además, como no tienen forma propia, adoptan la del recipiente que los contiene y al llenarlos completamente se dicen que son expansibles. Otra de sus propiedades es la de ser comprensibles porque disminuyen el volumen al ser comprimidos. También pesan, pero son muy livianos.